Buenas noches, señoras y señores. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros se nos amontona la lectura a principios de año, porque algún que otro libro ha caído entre los regalos de Navidad y a ello hay que sumar los libros que vienen vía la profesión, como es el caso del que nos ocupa hoy y del que vamos a hablar. Se titula La conducta del sátrapa y es la primera novela de un hombre que en otras temporadas anteriores vino mucho por televisión murciana. Con él hablábamos fundamentalmente de música, pero hoy lo hemos invitado en calidad de escritor, en calidad de autor de esta obra, La conducta del sátrapa, y es Pedro Navarro Esteban. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Encantados de volver a tenerte aquí en televisión. Yo más encantado todavía de volver a casa. Pedro, llevar el término sátrapa al título de esta novela, con la que está cayendo en el contexto o en el mundo sociopolítico en general, no sé si es casualidad o si has querido retratar a casico hecho, como decíamos cuando éramos pequeños, alguna realidad. Pues yo diría que son las dos cosas, porque en primer lugar hay que retrotraerse en el tiempo, porque esa novela yo empecé a escribirla en el 2012, entonces, como veremos, la novela habla de una república imaginaria, en fin, términos que hoy en día casi los estamos escuchando a diario en la televisión, en los medios de comunicación, pero que entonces no estaban tan en boga, ¿no? Y lo del sátrapa pues viene de una conversación que tuve con mi querido Ojero Tristante, tomando café en la Plaza del Romea, y hablando de cosas y tal, me dijo: Pedro, es que este tío es un sátrapa. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a juntarse todas las ideas que yo llevaba en la cabeza con relación a este libro, y evidentemente el título quedó. O sea, ya no hubo opción a cambiar el título o a pensar en otro título, sino que el sátrapa se tenía que quedar. Y como era el desarrollo de estas personalidades que podríamos denominar sátrapas, pues lo titulé La conducta del sátrapa, para dejarlo con una intención un poco más abstracta, que no puedo explicar porque para eso hay que leerse el libro, claro, para saber quién es el sátrapa, porque no está tan claro. Bueno, lo cierto es que una palabra, en este caso, fue el desencadenante de que se hilvanaran todas esas ideas que tenías en la cabeza. Según lo define la Real Academia de la Lengua, sátrapa es una persona que gobierna de forma arbitraria, de forma déspota. La verdad es que se nos vienen a la mente muchos ejemplos en este momento. Sí, demasiados. No los vamos a dar todavía, no los vamos a dar. Pero la verdad es que esta novela está ambientada en Argaria. ¿Qué es Argaria? ¿Dónde está Argaria? ¿Quién vive en Argaria? Sitúanos en el espacio de esta novela. Bueno, Argaria es, podríamos decir que geográficamente coincide con nuestra tierra. Nuestra tierra mucho más avanzada, alude el término a la cultura argárica que estuvo en la región de Murcia, en Almería, en Granada. Y entonces Argaria es una república derivada de la fragmentación de toda la península ibérica. La palabra España no aparece por ninguna parte en la novela, sí aparece la península ibérica, y debido a esa fragmentación del Estado en pequeñas repúblicas, pues aparece esta Argaria, un país cuyo sátrapa, cuyo hipotético sátrapa, cuyo dictador o persona que gobierna de una manera déspota, pues se inventa, viene a ironizar esta especie de pseudocultura que se están inventando algunos poderosos, vamos a llamarle, para crear algo institucional de lo que, bueno, podríamos llamar superchería o simplemente una tradición popular y convertirla en algo institucional. Esa era una de las ideas que me apetecía plasmar en la novela, ¿no? Como decía Cela, hay hombres que escriben la historia y están los que la padecen, ¿no? Entonces estamos hablando de este personaje que está creando una historia y que el resto del pueblo la está padeciendo. La verdad es que cuando estaba preparando la entrevista me traté de documentarme acerca de Argaria y lo único que he encontrado es un territorio en Bangladesh. No sé si tú lo sabías, que hay un pequeño territorio en Bangladesh que se llama Argaria, pero que nada tiene que ver con la localización. No, con la cultura argárica nuestra, no. De esta novela. Bueno, las referencias que tenemos de esta novela
nos dicen, digo referencias porque estamos haciendo lo que no se debe hacer una entrevista sobre un libro que no se ha leído. Por eso nos gusta dejarlo todo claro desde un principio. Este que les habla no ha leído todavía la novela, pero sí nos hemos documentado un poco y las referencias que tenemos nos dicen que la novela habla de codicia, habla de engaños. El agua está muy presente en todo el relato. A primera vista el entorno es como si nos sonara conocido, ¿no? ¿Cómo nace esta novela? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viste a tu alrededor que te provocó? ¿De dónde nacieron todas esas ideas inconexas que tenías en mente, pero que luego la palabra Sátrapa te ayudó a hilvanarlas? Cuéntanos el germen de todo esto. Era, como dices, la conjunción de muchas ideas. Por una parte, el agua. El agua es un protagonista, no aparece como tal, pero es un protagonista subliminal que aparece en la novela y que es el que realmente padece todo. Antes hablaba de que son los hombres los que padecen la tiranía de otros, pero realmente el medio ambiente es, al fin y al cabo, y en última instancia, en la cadena, es el que más padece el comportamiento humano, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros somos sureños, nosotros es una novela que yo me gusta calificarla de novela del sur, no sé si estoy acuñando algún término, la narrativa del sureste, pero bueno... Un género nuevo, quién sabe. Un género nuevo, quién sabe. Pero el agua forma parte, o tiene una parte muy importante en la novela, porque al fin y al cabo es el núcleo, digamos, desencadenante de toda la trama, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Argaria? Pues que es un país, como te decía, inventado por un personaje que intenta inventar unas tradiciones y unas reglas, pero que al fin y al cabo es tan banal que comercia con el agua, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desencadena toda la acción de la novela. Entonces es codicia, por supuesto, es lealtad, pero también es engaño. Es decir, hay muchas cosas que confluyen en la novela y que, como te decía antes, eran ideas que en un principio eran inconexas, y esa es la idea principal de la novela, sobre todo cuando se empieza a leer, que al principio te desubicas, no sabes qué está pasando aquí, porque la novela empieza con unos radiestesistas y la mayoría de la gente me ha dicho... Yo creo que la pregunta que más me han hecho en los últimos meses, ¿qué es eso de un radiestesista? Lo he tenido que buscar en el diccionario. Pues son los zahoríes, la huerta, la gente que con un palico iba encontrando agua, ¿no? Bueno, pues los radiestesistas en esta Argaria tienen la capacidad no, son brigadas institucionales con equipamientos de última generación para buscar agua con un simple palo, ¿no? Entonces es la pseudociencia, es la superchería, es la majadería, unida al engaño, a la codicia, en fin, son muchas cosas. Es difícil sintetizar la conducta del sátrapa precisamente por eso. Y se muestra al principio muy inconexa, pero con toda la intención del mundo para que conforme se vaya leyendo, se vaya empezando, las piezas empiecen a encajar y empiece a tener todo sentido. Muy bien. La novela es una novela de ficción, pero al mismo tiempo tú la defines como muy real, muy nuestra, muy cercana. Tú mismo defines que el relato es como una distopía. Una distopía es lo contrario a una utopía. Tratemos de enmarcar un poco el género de la novela para aquellos que nos estén viendo y que les esté resultando provocador lo que les estás contando. Bueno, la distopía es ese mundo imaginario en el que nadie quisiera vivir. Lo que pasa es que la distopía con la que nos tropezamos, supongo que primero con Orwell, con la célebre 1984, pero después con Fahrenheit y con otras muchísimas novelas, Un mundo feliz, novelas míticas de distopía, vamos a denominar clásica, pero que nos sitúan en un escenario que nos puede parecer muy lejano en el tiempo, muy lejano a la sociedad. Esta distopía que yo he denominado realista es porque es un futuro más cercano. Las cosas que pasan, aunque sea una sociedad distópica, una sociedad en la que nadie quisiera vivir, pero es una sociedad que, si lo miras fríamente, no está tan lejos de nuestro alcance, está mucho más cercana, tanto en el tiempo como en las circunstancias. Entonces, por eso la he enmarcado dentro de una narrativa de la Tierra, porque efectivamente no estamos hablando de cosas de ciencia ficción, que es importante subrayar que la distopía y la ciencia ficción no es para nada lo mismo, son cosas completamente distintas. Entonces, esta es una distopía que yo he denominado realista por eso, porque está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero sí existe un género literario que denominan ficción distópica. Sí, efectivamente. Sí está enmarcado un poco en ese género. Sí, encajaría más en ese... Sería una ficción distópica realista, por complementar el género. Sí, pero por ejemplo, en la Feria del Libro,
estuve firmando ejemplares y la última feria del libro que se hizo en octubre en Murcia, y noté una percepción en el público de cierta confusión, porque parece que cuando hablas de distopía hablas de ciencia ficción, estamos hablando de astronautas o de seres espaciales y extraterrestres, y no tiene nada que ver con eso. Pedro, yo nunca he escrito una novela, pero yo creo que cuando alguien se dispone a hacerlo, puede tener dos intenciones. Una es entretener al lector, divertirle, emocionarle, y otra, lanzar un mensaje, ¿no? Que trate de extraer algún mensaje del texto, o las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Tú qué has perseguido o qué persigues con esta novela? Pues yo creo que las dos cosas, incluso más. Quizá he pecado de ambicioso porque ensayar esto en una primera novela pues parecía también un poco atrevido, pero hay un fondo que evidentemente no vamos a desvelar, pero que está en la novela, que es el ruido de fondo que late, es el pulso de la novela y que tiene que ver con nuestro prácticamente día a día, ¿no? Porque son los problemas que seguimos teniendo en la región de Murcia y en todo el sureste español, pero también quería divertir al lector, quería que pasara unos buenos ratos leyendo y disfrutando, con unos personajes en algunos casos casi simbólicos, ridículos en cualquier caso, pero creo que con una intención de hacer pasar un buen rato al lector. Entonces hay un poco de todo. Hay que lanzar un mensaje. Yo creo que las novelas, al fin y al cabo, deben dejar un pozo en el lector, algo que cuando termines y cierres el libro digas, bueno, pues esta novela iba de esto, ¿no? Y algo he aprendido, o por lo menos algo me ha llegado, ¿no? Pero todo eso siempre muy enmascarado. En este caso tiene dosis de humor, pero también tiene mucha crueldad, hay cierta violencia, pero es que al fin y al cabo la vida nos pega unos golpes violentos que no podemos eludir y que están ahí. Y en el Pedro Navarro que conocíamos hasta ahora, el Pedro Navarro músico, que es tu profesión, ¿anidaba siempre este interés por la literatura? Siempre, ¿O es siempre? ¿No es algo que haya despertado posteriormente? No, despertó hace muchísimos años. De hecho, yo el primer cuento que escribí lo escribí en la mili, porque estaba en una oficina pues viendo pasar las horas y ahí escribí mi primer relato. Tuviste buen destino en la mili, ¿eh? Sí, tuve un buen destino, lo reconozco. Bueno, me tocó de casualidad oficinas y estaba en el servicio de nómina, entonces, pues, bueno, no había mucho trabajo y sí mucho tiempo libre. Y entonces, pues yo recuerdo que me llevaba libros de música para estudiar, análisis, seguir formándome y no tener esa sensación de pérdida de tiempo, ¿no? Pero eso estaba prohibido. Claro. Entonces, cuando te veían los jefes que estabas haciendo algo que tenía que ver con tu actividad, entonces digamos que no les gustaba mucho. Así que me decidí, dije, pues cogí la máquina de escribir y con 2 dedos empecé y escribí. Como en aquel entonces era muy fanático de Kafka, pues escribí un cuento kafkiano que gracias a Dios está en un cajón y espero que nunca vea la luz porque realmente el resultado fue muy kafkiano. Pero sí, la verdad que es una afición, una espina clavada de hace muchos años, pero yo creo que todos tenemos muchos miedos y uno de los miedos que tiene uno es enfrentarse con la realidad de que quiere escribir algo, de que quiere plasmarlo en un papel y luego viene lo peor, que es que lo tienes que enseñar, ¿no? Y ahí es donde viene lo peor, superar ese miedo a que alguien vea algo que tú has escrito en soledad y que él lo va a disfrutar o no en soledad, es un paso muy difícil de dar. Entonces, pues, bueno, ha llevado un tiempo, pero bien. Al final se ha conseguido. Al final lo has conseguido. Bueno, no hablemos de la mili porque eso es muy peligroso, que 2 hombres se pongan a hablar de la mili es que podemos empezar a contar anécdotas. Sí. Y segundo, las mujeres las aburrimos. Y lo segundo es que mucha gente ya no conoce, la gente joven no conoce lo que es la mili. Pero yo en mi época de mili lo compatibilizaba, y hacía la mili y trabajaba en los 40 principales ya, o sea que también fui una afortunada. Yo también tuve la suerte de poder seguir dando clases de violín y de viola. Sí, también Fuimos unos afortunados, sí. Pedro, y ahora que ya conoces lo que es escribir una novela, ¿qué te aporta más? ¿Una partitura o un libro? La novela. Bueno, me aportan las dos cosas y me aportan todo. Es decir, hay música en la novela y hay novela en la música. Es una interacción. Yo creo que una persona no puede partirse por la mitad y ahora soy músico y después soy aprendiz de escritor. Hay de todo. La música formará parte de mi vida. Llevo toda mi vida tocando música, escuchando música, analizando música, estudiando música y ojalá que algún día llegue a tener un conocimiento de la literatura al menos
ínfimo en comparación a la música. Pero todavía te resulta más fácil sentarte delante de una cuartilla en blanco y escribir una partitura que no empezar a escribir una novela, ¿o no? Me resulta complicado. Yo creo que escribir es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. A ver, escribir, se puede escribir cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que, como dice Paul Auster, hay que dejar las cosas descansar para que luego las veas al cabo del tiempo y te reafirmes en que lo que has escrito es lo que realmente querías hacer, y si no, vuelta a empezar. Escribir es una de las cosas que te das cuenta cuando escribes una novela, es que es algo realmente duro y complicado. Fenomenal. Bueno, pues La conducta del sátrapa fue presentada hace poquito, a finales del año pasado, ya está a la venta, y esperamos, Pedro, que lo que hemos comentado aquí de la novela haya sido lo suficientemente interesante como para provocar entre algunos de nuestros espectadores el interés por el libro y que lo lean como mínimo con el mismo cariño que tú le has puesto a la hora de escribir. Pedro Navarro, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. La otra ocasión. A ustedes también les esperamos mañana, si lo desean, aquí en Sin Ruido de Fondo en Televisión Murciana. Buenas noches.